auditoría de cuentas por cobrar, ¿ya? Les voy a mostrar algunas páginas que he abierto ahorita. Es la PIL para antes de explicar. Esta es empresa Cochabambina. Voy a ir a los estados financieros. Aquí están los estados financieros. ¿Me confirman si se ve, por favor? PIL Andina. Sí se ve, Licen. Entonces, normalmente ustedes cuando han llevado conta uno, conta 2, todas las contabilidades, normalmente les enseñan como al activo, a las cuentas por cobrar como activo exigible, ¿no? Ante el activo disponible, exigible. Normalmente ese activo exigible, ya por las normas internacionales y también locales, ya no se llama activo exigible, normalmente se los llama como cuentas por cobrar, ¿ya? Si ustedes ven aquí, hay tres, ¿no? Cuentas por cobrar, cuentas por cobrar de empresas relacionadas y otras cuentas por cobrar, la clasifican en tres, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Ya el activo exigible es una terminología antigua y actualmente ya no están usando eso. Esto es PIL. Estamos hablando más o menos de ¿cuánto? Unos 120 millones, ¿no? Casi 30 millones. Sí, casi 130 millones que tienen cuentas por cobrar, ¿no? Y, y cada uno de estos tiene su nota 6, 7, 8. Si quieres podemos ir a ver un ratito, nota 6, 7, 8. Aquí está 6, cuentas por cobrar, dice clientes con terceros, clientes con cobranza dudosa y previsión para cuentas incobrables, ¿no? Entonces ahí está la previsión de 12 millones, ¿no? Saldos con empresas relacionadas, y aquí tiene, ¿no? Empresas relacionadas son aquellos que ella tiene inversiones en esas empresas, ¿no? Son subsidiarias o tiene inversiones o tiene control. Entonces, uh, esas son las empresas relacionadas y tiene las cuentas por cobrar y tiene otras cuentas por cobrar, seguro aquí abajo, aquí está. Otras cuentas por cobrar, otras cuentas por accionista personal, anticipos, y tiene una previsión de 18 millones también. Entonces, de esa forma muestra, y siempre son comparativos, ya por si acaso, las notas deben ser comparativas como los estados financieros. Entonces, yo como auditor, lo único que hago es verificar si el contador ha cumplido lo que dice la norma contable. Entonces, la norma contable dice que deben ser comparativos, deben ser cuentas por cobrar. Me voy a ir aquí hay otro, este es la memoria anual de Francesa. Francesa, que es una empresa cementera. Entonces, aquí tiene también igual, ¿no? Si ustedes ven, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar con sociedades relacionadas y otras cuentas por cobrar. También les ha clasificado en tres, ¿ya? Entonces, no usa ya la cuenta o el rubro activo exigible, ¿no? También tiene sus notas, ¿no? Y me voy a ir a la memoria aquí hay otro que es CBN, Cervecería Boliviana Nacional. Entonces van a ver también aquí, dice créditos comerciales y créditos diversos, ¿no? Créditos comerciales y créditos diversos, que son más o menos 500, casi 600 millones, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que le falta aquí es las notas, ¿ya? Pero tienen notas por si acaso. Me voy a ir a las notas. No está completo. Este estado financiero no está completo, ¿ya? Pero lo que quiero mostrar es que utilizan ellos cuentas por cobrar, ¿ya? Ahora, me voy a ir a la norma de contabilidad. Google, norma de contabilidad 11, que vamos a, ¿no? Entonces, están ellos haciendo en base a esta norma. Yo como auditor tengo que saber esta norma para auditar las cuentas por cobrar. Se llama norma de contabilidad 11, información esencial de crédito para una adecuada exposición de estados financieros. Me voy a ir directamente a lo que son, aquí está, activo cociente, ¿no? Dentro del activo cociente está, ya les he dicho que el lunes, que ya no se utiliza disponibilidad, se están usando efectivo y inversiones temporarias o efectivo y equivalente de efectivo.
Aquí está cuentas por cobrar, ¿no? Cuentas por cobrar no dice activo exigible, dice documentos y cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a funcionarios, cuentas por cobrar a empresas relacionadas y otras cuentas por cobrar y pagos anticipados. Entonces están usando lo que dice la norma, ¿no? Entonces yo como auditor voy a verificar si están cumpliendo. Ahora, vayamos a la parte teórica, ¿ya? Con ese preámbulo, aquí vamos a ver la que es revisión de cuentas por cobrar, también conocido como activo exigible. Entonces, esto es en el capítulo 19 de ese libro de Auditoría de Estados Financieros y Aplicación Práctica, y tiene este contenido, ya tiene todo lo que es todos los conceptos y esos inherentes y esos de control y procedimientos de auditoría y tiene un planteamiento y una aplicación práctica de esta auditoría que vamos a ver más adelante. Entonces está el capítulo 19. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Yo primero tengo que saber qué son saldos a favor de la empresa, ¿no? Saldos por cobrar a favor de la empresa. Eso es eso, ¿no? Las cuentas por cobrar. Que pueden ser originadas por venta de servicios, por préstamos, por venta de bienes o productos, anticipos otorgados, fondos en avance o cualquier otro concepto similar. Otros incluyen lo que es crédito fiscal, IVA, ¿no? Como cuenta por cobrar, otros le llevan como activo diferido. Ya, entonces otros le llevan como activo exigible o cuentas por cobrar. En ese grupo los registran lo que es el IVA crédito fiscal. Otros le llevan a activo diferido. ¿Ya? Entonces, pero son saldos a cobrar por la empresa, que son derechos, ¿no? También aquí va a ver lo que es cuando uno pague el IUE, va a registrar seguro IUE por compensar. Entonces eso también otros les registran como activo exigible, otros les registran como activo diferido. ¿Qué más? Y se clasifica en cociente y no cociente. Se clasifica dependiendo de la fecha de vencimiento. Si vence en menos de un año de la fecha de balance, vence en menos de un año, va a ser cociente. Si vence en más de un año, va a ser no cociente. Entonces, una sola cuenta. Por ejemplo, ¿qué tal yo tengo cuentas por cobrar? Y le he dado a 2 años plazo, ¿no? A 2 años plazo, pero con amortizaciones mensuales. Entonces, todas las cuotas que vencen en menos de un año de la fecha de balance será cociente. Y todas las cuotas que vencen a más de un año serán no cociente. O sea, una sola operación se puede clasificar en cociente, si no cocientes. Eso yo como auditor tengo que verificar por si acaso en la auditoría. Tengo que saber normas contables, ¿no? La norma de contabilidad 1, la norma de contabilidad 6, la 6 es diferencia de cambio y mantener el valor. Entonces, si yo tengo cuentas por cobrar en dólares y el tipo de cambio sube, si sube en mi poder, entonces eso es mantenimiento de valor. Si al momento de cobrar yo tengo registrado a 7 y al momento de cobrar yo le cobro a 8, entonces esa diferencia, porque ya es el cobro, es la extinción de la deuda, entonces ahí se va a registrar como diferencia de cambio. Información esencial, la norma de contabilidad 11, necesitamos conocer la 13, cambios en políticas contables, la 13 y 14 y la NIC 1 también. Entonces, necesito saber normas de contabilidad para auditar. Caso contrario, es difícil que audite. Entonces, estas son los criterios, ¿no? Yo tengo que comparar con lo que he examinado, si está de acuerdo a la norma contable. ¿Qué dice la norma 1 respecto a lo que es, ¿no? Cuentas por cobrar? Son derechos crediticios, dice, contra terceros. Entonces, estas cuentas representan importes a cobrar a favor de la empresa como consecuencia de operaciones que hace a su objeto ordinario. Salvo situaciones de carácter especial, no deberán compensarse saldos deudores con acreedores. Lo que dice es, por ejemplo, que haya cuentas por cobrar a Juan Rocha y hay también cuentas por pagar a Juan Rocha. Cuentas por cobrar, digamos, por 100,000 y cuentas por pagar por 50,000. Entonces, yo como contador de esta empresa no podía compensar, decir 100,000 cuentas por cobrar menos por pagar 50,000, neto 50,000. No puedo hacer eso. ¿Ya? ¿Cuándo podías registrar compensar? Cuando Juan Rocha acepte y haya
un documento de aceptación que con las cuentas por cobrar le esté pagando las cuentas por pagar, ¿no? En ese caso. ¿Ya? También cuando la disponibilidad de estos bienes se hayan restringida, debe figurar bajo un rubro aclaratorio. Si estas cuentas están restringidas, hipotecadas o ignoradas, ese hecho debe estar revelado en nota a los estados financieros si el saldo es importante. Tal vez si el saldo no es importante, tal vez no se requiera, pero hay que ver materialidad. Debe discriminarse claramente los saldos cuya exhibibilidad no exceda de un año de plazo a partir de la fecha de balance, de aquellos que de exhibibilidad mayor a un año. Ahí está lo que es corrientes y no corrientes. Y también habla de la previsión, ¿ya? La previsión para quebrantos. Los importes a cobrar de deudores para quebrantos realizables deberán contener una cifra de previsión para quebrantos. La cifra de previsión debe determinarse en base a experiencia de años anteriores y a las expectativas de futuro inmediato. O sea, no te dice cómo vas a hacer, ya normalmente no te dice, te dice, haz una previsión de acuerdo a las expectativas de cobranza que tengas de las cuentas por cobrar. Y la norma 14, la norma de control 14 te da, dentro de sus políticas, estas 4 alternativas que puede ser adoptada por la empresa, dependiendo cuál le aplica mejor a la empresa. No es que yo quiero aplicar la 1 y aplico, no. La empresa tiene que evaluar si de estas 4, cuál le aplica mejor a la empresa. Uno es análisis de antigüedad de saldos por cobrar. Entonces hay uno que dice, si ha vencido 90 días, 25%, si ha vencido 180 días, 50%, si ha vencido más de 75, o sea, ha vencido más de, digamos, 180 más 90, 260, 270, ¿no? Sí, 270 días, 75%, más de un año, 100% de previsión, una forma, digamos, ¿no? De hacer. Otro es usar promedios en ventas, promedio de ventas a crédito. Digamos, de las ventas a crédito, el 25% normalmente no cobro. Entonces, ejemplo, en el caso de CEMAPA, lo ideal es hacer previsión, por ejemplo, de los montos no cobrados. Yo puedo sacar por historia cuánto no se cobra de cada año. Los acaso 2015, 2016, entonces esos saldos por cobrar cuánto no han sido pagadas. Entonces yo puedo sacar un promedio y decir, el 25 o 30% no se cobra, por lo tanto va a ser la previsión de las cuentas por cobrar. Eso se enseña en contabilidad 2, por si acaso esto. Otro es porcentual, un porcentaje estimado de pérdidas sobre saldos por cobrar. Directamente el 10% no cobra. Entonces, o promedio obtenido de la suma de la previsión de las últimas 3 gestiones, que normalmente yo no he visto aplicar este último, por lo que sea antigüedad de saldos. Entonces, yo tengo estas 4 alternativas. Entonces, la empresa tiene que elegir, y yo como auditor tengo que después evaluar si la alternativa que ha elegido la empresa es la mejor, ¿ya? Si es la mejor, entonces diré que es razonable. Y si no es la mejor, justificaré por qué y le consultaré por qué ha adoptado una metodología que no se aplica plenamente a la empresa. Entonces, yo puedo observar. Entonces, lo que no es nomás yo aplico el primero y aplico el segundo y punto, no. Yo tengo estas 4 alternativas y tendría que ver cuál es la que mejor se aplica a la empresa. Hay errores, siempre va a haber errores y siempre va a haber fraudes, ¿ya? ¿No? Registro de deudas por ventas a crédito inexistentes, omisiones de registro. O sea, normalmente, ¿qué hacen las empresas? Por ejemplo, yo soy un gerente, digamos, un gerente contratado, y en este año, digamos, el 2021, me está yendo mal, digamos, no puedo sacar utilidad, las ventas han bajado. Entonces, si no saco utilidad, los socios no van a recibir dividendos. Y si no reciben dividendos, el dueño de la empresa, que es los socios, me van a cambiar, ¿no ve? Me van a cambiar de gerente, me van a despedir. Por lo tanto, ¿qué podía hacer yo? Hacer fraude. Entonces, ¿qué podía hacer? Podía poner cuentas por cobrar a ventas. Dos cuentas por cobrar a ventas. Por lo tanto, va a aumentar mi utilidad. Puede sacar una utilidad
fraudulenta, ¿no? O al revés, yo soy el dueño de una empresa y no quiero pagar impuestos. Entonces digo, por ejemplo, todas las ventas a crédito, no los registro, digamos, no, que son a venta a crédito, no los registro, no los voy a poner cuentas por cobrar y tampoco voy a ponerle ventas, por lo tanto, va a bajar mis ingresos, por lo tanto, va a bajar mi utilidad y voy a pagar menos impuestos. Otra forma de hacer fraude. Entonces, hay que tener en cuenta esos hechos. Ventas a crédito a clientes insolventes, entrega de bienes y prestación de servicios a deudores inexistentes, ¿no? Entonces, normalmente ocurre. Entonces, voy a ver lo que es los 5 objetivos, ¿no? de este. Antes de entrar a este, estamos viendo fraude. Vamos a ver lo que es, os voy a mostrar un fraude. Se llama, ustedes lo pueden bajar de internet, se llama caso ZZZ, ¿no? ZZZ, BES, sí se llama. Entonces, este es, por si acaso, es un joven, se ve, ¿no? Me confirma si se ve, base Minco, estafador a investigador de fraude. ¿Se ve? ¿Me confirma si se ve? Sí se ve, licenciado. Entonces, este es un fraude, que es un joven de 16 años que ha empezado a hacer su empresa en Estados Unidos. Por si acaso, en Estados Unidos, a los 16 años ya eres mayor de edad, ¿no? Ya puedes hacer actividades, no como aquí en Bolivia, 18. Entonces, allá es 16 años. Entonces, yo voy a leer, tal vez lo pueden abrir y pueden leer también. Se llama caso ZZ, 4Z, ¿ves? Entonces, este es su nombre, base de estafador. Entonces, esto ha hecho un fraude en cuentas por cobrar. Y de eso trata esto. Es una explicación cómo ha hecho este fraude. Entonces, yo los voy a leer para ganar tiempo. Uno de los casos más estudiados por especialistas en fraude corporativo, auditores, directores y gerentes de empresas es el caso de fraude cometido por base. A la edad de 16 años, Basi inició un servicio de lavado de alfombras en su garaje. Nunca obtuvo ganancias legítimas, por lo que decidió alterar los libros contables y generar un esquema fraudulento de información financiera, el cual en 5 años se desenmarañó, por el que fue sentenciado a 25 años de prisión, habiendo defraudado a inversionistas por más de 100 millones. ¿Qué quiere decir? A sus 16 años hace su empresa, 16, 17, 18, 19, 20. A los 21 años ya está en la cárcel. A los 5 años está en la cárcel. Entonces, y hubiera estafado por 100 millones. ¿De qué trata la estafa? En la primera parte de su vida, Basi fue la persona más joven de la historia de Estados Unidos en tener una empresa que cotiza en Wall Street. Wall Street es la bolsa de Estados Unidos. Entonces, la más joven que cotiza en bolsa, y se estimaba el valor de su empresa, de su compañía, en 300 millones. Entonces, ¿qué tenía? Activos, digamos, por 500 millones, pasivo por 200 millones y patrimonio por 300 millones. Entonces, eso era el valor de su empresa, más o menos por 300 millones de dólares. Sin embargo, había algunos problemas. Su empresa ZZZBES fue construida sobre el fraude contable, un fraude contable y el engaño a los inversionistas y bancos. Solamente el 20% de su negocio era legítimo. ¿Qué quiere decir? De 100 millones que, digamos, originaba ventas, solo 20% era legal. O sea, vendía por 100 millones, facturaba por 100 millones, pero solo en la vida real solo vendía por 20 millones. ¿No? Entonces, creó cuentas por cobrar ingresos ficticios, que ha hecho cuentas por cobrar, ha facturado y ha hecho ventas, ¿no? Entonces, ventas de esa forma ha originado utilidades, ¿no? Utilidades a través de obras de edificios inexistentes. Decía, hemos hecho limpieza de alfombras del edificio tal, y ese edificio ni siquiera existía, ¿no? Creó proveedores ficticios para desviar fondos recibidos de los bancos e inversionistas. ¿Qué hacía? Como obtenía préstamo para
préstamo de los bancos con estos estados financieros que eran fraudulentos, pero al sacar la plata, para sacar la plata, tenía que crear pasivos. Entonces, ¿qué creaba? Tal vez ponía un gasto contra cuentas por pagar. Entonces, después sacaba la plata, como estaría pagando. Sacaba plata, como estaría pagando. Entonces, salía a bancos y entraba a cuentas por pagar. Entonces, era para desviar. O sea, él mismo se lo agarraba la plata, ¿no? Se lo agarraba la plata porque en Estados Unidos todo se bancariza, ¿no? Falsificó después de confirmaciones de saldos de los auditores y otras evidencias utilizadas por los mismos. Normalmente, en este caso, lo que hacía él era, el auditor tenía una lista para confirmar cuentas por cobrar, ¿no? Hay que confirmar este. Entonces, el auditor hace las confirmaciones, elabora las confirmaciones, pero tiene que ir a dejar, digamos, esas confirmaciones a cada uno de los deudores. A cada uno de los deudores tiene que ir a dejar. Pero ¿qué hace este? ¿No? Lo que es este joven, Basi. Decía, aquí está su número de teléfono, puedes mandarle por fax. Entonces hacía mandar, incitaba al auditor para que no vaya, entonces hacía mandar por fax, ¿no? En esa época se utilizaba el fax mucho, entonces ponía, les daba los teléfonos y aquí está el fax de este señor, ¿no? Por lo tanto, cuando el auditor mandaba el fax, él mismo respondía del otro lado, de otro teléfono, que era el fax, que él mismo administraba, él me respondía, estoy de acuerdo con las cuentas por cobrar, cuando esa cuenta por cobrar no existía, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer el auditor en este caso? Tiene que verificar que existe el deudor. Si no existe el deudor, no existe cuentas por cobrar. ¿A quién le va a cobrar si no existe? Entonces, por eso tienes que, cuando hagas la confirmación, tienes que cerciorarte que el deudor exista, primero. ¿Ya? El deudor existe. Entonces, lo que ha hecho es eso. Y como ya durante ya en el último año que es después de 5 años, están haciendo auditoría, digamos, los auditores y mandan por fax, las hace mandar por fax y cuando teóricamente él del otro lado responde, ¿no? El fax diciendo de acuerdo, pero sin embargo el fax se termina su papel se termina. Entonces, lo que hace el auditor es decir, señor deudor, mande de nuevo, y cuando llama no hay nadie, porque ya no está, o sea, no existe no, no existe, digamos, el deudor. Entonces, eso es lo que hace, ese tipo de fraude ha hecho él. Forzó la independencia de auditores al máximo y desvió su atención hacia otras transacciones menos importantes. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho también? De hecho, en vez de, quiero que me les revises esto, entonces trataba de hacer algo que estaba bien, para que no revise lo que estaba mal el auditor. Entonces, muchos que cometen errores o fraudes, normalmente te dirigen la auditoría, ¿no? Te quieren hacer desviar o te quitan tiempo, porque como es por tiempo, entonces te hacen perder tu tiempo. Entonces hay que tener cuidado de esto, de las desviaciones. Yo me acuerdo, no sé si les comenté, hace varios años, cuando yo estuve haciendo una auditoría, había un contador, ¿no? Entonces y fuimos a hacer la auditoría y vino el contador y trajo ahí como 64 archivos de palanca. Me dijo, licenciado, revisen nomás ya, aquí están los comprobantes, de una vez revisen los comprobantes. Yo le dije, no necesito todavía revisar, estoy planificando la auditoría. Entonces estoy planificando ya la auditoría y voy a hacer algunas pruebas que yo tengo que hacer. Entonces yo hacía análisis horizontal, vertical, ratios, ¿no? Para conocer la entidad. Y cuando le preguntaba las variaciones no podía explicar. Preguntaba otras variaciones, no podía explicar. Entonces, ¿qué quería él? Él me quería dirigir, ¿no? Que quiero que se revise esto. O sea, todo lo que estaba en los registros estaba pues, legal, ¿no? Se supone que está con respaldos, con todo, ¿no? Entonces, normalmente él te quiere dirigir. Entonces, yo, por la experiencia que ya tengo, dijo, voy a revisar, no se preocupe. Entonces, 1, 2, 3 días, después empecé a preguntar por las diferencias que encontraba y al final no pude explicar en algunos casos, ¿no? Y al final, casi a los 2 o 3 semanas, renunció del cargo, ¿no? Entonces,
porque los que hacen fraude hacen eso, tratan de hacerte perder tiempo. Pudo conseguir 3 dictámenes de auditoría limpios de sus 2 empresas, siendo que sus auditores se encontraban entre las Big 8, estaban entre los 8 mejores auditores más grandes del mundo. Entonces, estaba en el 8º nivel su auditor, ¿no? Asimismo, era asesorado por un prestigioso buffet de abogados de Wall Street. Los ingresos reales de su compañía fueron del 86% menos. Entonces, ¿cuánto eran sus ingresos reales? Solo el 14%. Y 86% era fraudulento, ¿no? No existía. Hay una frase que dice él, ¿no? Para descubrir un criminal hay que pensar como él, lo cual se puede entender cuando miramos a una transcripción de la entrevista por Basi, poco después de salir de la casa, en la cual él mismo explicó cuál fue su estrategia. Entonces aquí básicamente el fraude fue, teníamos un servicio de lavado de alfombra, muebles y cortinas que era legítimo. Debíamos demasiado dinero a muchas empresas o a personas a las que pedíamos para expandir el negocio. No podía conseguir préstamos bancarios fácilmente. Me encontré atrapado pagando préstamos de usureros. Le pedí a Peter para pagarle a Paul y durante el proceso en que quedaba atrapado en este préstamo, me endeudé y empecé a perpetrar un fraude de restauración que aparentaría que estaba ganando más dinero de lo que necesitaba. Y era falso, ¿no? Gastaba más de lo que ganaba. Pedía más dinero de lo que debía. Si mi compañía fuese legítima, entonces necesitábamos lo que llamamos una excusa elaborada. ¿Por qué siempre estás corto de dinero? Hice ciertos trabajos de restauración y tuve que engañar a auditores y contadores, haciéndoles creer que esas cifras eran reales antes de que pudiera perpetrar ese fraude. Y obviamente nadie presenta o presta a una compañía que está perdiendo dinero, tenía que ser rentable dentro del proceso dentro del proceso de necesitar dinero. O sea, ¿qué quiere decir? Nadie te va a prestar si la empresa está en pérdida, ¿no? Entonces siempre quieren tener ganancias para prestarte plata. Entonces lo que ha hecho es eso, ¿no? Ha falsificado cuentas por cobrar contra ventas, ¿no? Por tanto, todo aquello fue punto crucial y la base del fraude, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué se llama caso ZBS? De tal forma, en 5 años este chico parecía haber llegado a la cumbre de su carrera de estafador y adquirió el respeto que siempre había deseado. Sin embargo, según él mismo cuenta, tenía una casa de 5,000 pies cuadrados con una piscina seta en el fondo fondo de la piscina, ¿no? Tenía una seta en el fondo de la piscina, un Ferrari, dice, un Ferrari, rosa en la puerta, alguien junto a mí en el dormitorio, que era una dama, ¿no? Y recuerdo también quién, ¿no? Y recuerdo quién era y me dije, esto es todo estaba vacío. En ese momento de mi vida no era nada. Sabía que era un farsante y un ladrón, nadie más lo sabía. Entonces estaba moralmente arruinado. 2 semanas más tarde, el mundo de bases se comenzó a derrumbar, la policía expuso el fraude de ZZPs y Base terminó encarcelado. Tenía 21 años, 25 años de sentencia y 26 millones que tenía que restituir a los afectados, ¿no? 26 millones se acabó el juego. Entonces, de esa forma hacen muchos fraudes, ¿no? Entonces, ustedes pueden leer como un muchacho maravilla, teóricamente ha hecho fraude, al final entra a la cárcel por 25 años a sus 21 años, ¿no? Entonces, este es un caso, ustedes lo pueden leer por si acaso más abajo, y al final se convierte en un investigador del FBI. Cuando sale de la cárcel empieza a cambiar su vida, por lo tanto se convierte en investigador de la policía de Estados Unidos. Entonces, eso quería mostrarles respecto a errores y fraudes, ¿no? También va a haber riesgos inherentes.
Los riesgos inherentes, por ejemplo, se dan, por ejemplo, los deudores pueden fallecer por COVID, por ejemplo, ahorita, si yo doy créditos a personas naturales, siempre un riesgo inherente, medio, no, medio alto. ¿Por qué? Por el COVID, ¿no? El COVID puede matarte, puedes enfermar, entonces, eso es un riesgo inherente. El riesgo de control, que los controles fallen, ¿no? Entonces, yo voy a ver existencia, evaluación, propiedad. Entonces, ¿qué es existencia? Que existe el deudor y que exista la deuda. Eso voy a ver, esos dos aspectos. Primero, que existe el deudor y exista la deuda por he entregado bienes, he entregado plata, he entregado servicios, algo he tenido que entregar, ¿no ve? Entonces, si existe, digamos, la deuda y existe el deudor, entonces he cumplido el objetivo de existencia. El otro es evaluación. Si hay dólares al tipo de cambio, ¿no? Que esté evaluado al tipo de cambio, y también hay que sacar lo que es previsión para cuentas incobrables. Entonces, previsión para cuentas incobrables. El otro es lo que es propiedad, que sea propio de la entidad, de sus actividades principales, ¿no? De su actividad principal y no sea lavado de dinero, narcotráfico, prostitución, contrabando, ¿no? Entonces, que no sea, sino que sea, digamos, propio de la actividad de la empresa. El otro es integridad, que esté registrado todas las cuentas por cobrar, digamos, en los registros de la empresa. Entonces yo voy a verificar. El otro es presentación y revelación. Presentación son notas a los estados financieros. Presentación, mejor dicho, revelación son notas a los estados financieros. Y la presentación es cocientes y no cocientes, ¿ya? Por fecha de vencimiento, ¿no? E integrar que todo está registrado, ¿no? Que todo está registrado íntegramente. La presentación es cociente y no cociente, y revelación que está en notas. Entonces yo voy a ver ese. Entonces, normalmente una técnica en cuentas por cobrar es hacer la confirmación de saldos. Ya, normalmente se hace, no se requiere hacer una confirmación de saldos, porque es la fuente más confiable, entonces, de confirmación de saldos. Entonces, y eso me sirve para probar existencia, evaluación, ¿no? También puedo hacer revisión de cobros posteriores. Las deudas, yo, por ejemplo, si yo vendo a crédito a 30 días y todas las cuentas por cobrar de marzo, si vendo a 30 días, tendría que, ¿no? Cobrarse en menos de 30 días. Por lo tanto, yo voy a revisar los comprobantes de abril, mayo, junio, ¿no? Unos 2 o 3 meses después del cierre, para ver si esas cuentas por cobrar se han cobrado. Si se han cobrado, entonces la deuda existía. Pero si no se han cobrado, entonces hay dudas sobre hay dudas sobre el deudor, ¿no? Tal vez no existe el deudor, por lo tanto esa cuenta por cobrar no existe. Entonces yo voy a ver eso. Yo puedo hacer confirmación, análisis de variaciones, de cálculo de intereses, entonces puede ser varios. Propiedad, confirmación de saldos, revisión documental, ¿no ve? O sea, tengo que ver los documentos, por qué se ha originado esa cuenta por cobrar. Presentación y revelación, presentación, corriente, no corriente, revelación, notas. Entonces, integridad os aumenta, que es que los saldos están íntegros, ¿no? Que estén, se puede hacer corte de operaciones, revisión de costos posteriores, que vamos a ver en el taller. El orden de papel va a ser este: sumaria, planilla de excepción, planilla de eficiencias, ajustes, programa, y puede haber cuestiones clave, y después ya viene lo que es la planilla de respaldo, ¿no? La planilla analítica de cada cuenta. Aquí está la sumaria, aquí puede haber excepciones que afectan la opinión, puede haber deficiencias que no afectan la opinión, pero que hay que reportar en el informe de control interno. Y también tenemos lo que es cuestiones que no, planilla de ajustes, si encuentro ajustes, aquí pondré, y aquí tengo mi programa de auditoría. Entonces siempre es necesario que hagan un programa y ejecuten, porque el que ejecuta este programa no es el supervisor, no es digamos, el gerente, ¿no? En este caso normalmente ejecuta un junior, un auditor asistente, por lo tanto debe estar lo más claro posible, digamos, ¿no? Estos procedimientos para que hagan. Cuestiones clave, y tengo 4 alternativas para concluir: razonable, limpia, con salvedad adversa o abstención de opinión. Entonces, esas son las 4 alternativas que tengo en esta auditoría de cuentas por cobrar. Me voy a ir al libro por si acaso, para explicar la parte
del taller. Aquí está. Está en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 9, creo. A ver, no, está en el capítulo 19. Entonces aquí está, ustedes pueden ver la parte, la parte, ¿no?, teórica, está lo que hemos visto, previsión, ¿no?, quebrantos, la norma que hemos visto, que normalmente se clasifica en estos grupos, la norma, eso pone la norma 11, está la norma 14, entonces, ¿no?, análisis de antigüedad, promedio en ventas, entonces rubros monetarios, no monetarios, entonces pueden ver, no, la parte conceptual, ¿no? Entonces aquí está el control interno. Normalmente el control interno es que los controles, si fallan los controles, el riesgo de control sería alto. Entonces, ¿qué hace? La empresa tendría que hacer confirmaciones, verificar con sus saldos, ¿no?, verificar que tengas respaldo, las cuentas por cobrar. Entonces, si no hace control, entonces el riesgo de control sería alto. Por lo tanto, puede haber errores y fraudes en los estados financieros. Cuentas relacionadas, normas a considerar, presentación y revelación. Presentación es corriente, no corriente, y revelación son notas. Programa de auditoría y objetivos de auditoría. Entonces aquí tenemos lo que es existencia, ¿no? Existencia, después tenemos lo que es integridad, propiedad, evaluación y presentación, ¿no? Y aquí están los riesgos inherentes, ¿no? Entonces, normalmente en este caso, si yo vendo a personas naturales, el riesgo inherente puede ser medio alto, especialmente por el COVID, ¿no?, y por la crisis económica, porque yo puedo venderle a crédito y no tiene plata después para trabajar, para pagarlo porque lo han despedido de su trabajo. Entonces, va a haber siempre un riesgo inherente, puede ser medio o alto. Fallecimiento de deudores, quiebra final de los deudores, ¿no? Entonces, riesgo de control, que los controles fallen. Entonces, de ahí viene el riesgo de control. En base a estos dos riesgos, yo voy a hacer mis procedimientos de auditoría. Un procedimiento es hacer la confirmación de saldos, ¿no?, confirmaciones externas. Entonces, aquí tienes, vamos a hablar de 4 tipos de confirmación. Hay una confirmación positiva, o sea, positiva y negativa. ¿Qué es positiva? Siempre espero respuesta, aunque no esté de acuerdo el deudor. Siempre espero respuesta. ¿Cuándo es negativa? Solo le digo que me responde si no está de acuerdo. Entonces, le digo que que me responda cuando no esté de acuerdo. Por lo tanto, si está de acuerdo, el saldo que le he mandado, por lo tanto, no me va a responder. Entonces, no deja evidencia, ¿no? No deja evidencia de la respuesta, porque no te responde. Por lo tanto, cuando es confirmación negativa, normalmente no se aplica en las auditorías. No se aplica. Nunca nosotros hemos aplicado una confirmación negativa. Solo hemos aplicado confirmaciones positivas. Y también hay otro que se llama confirmación ciega y directa. ¿Qué es ciega? Sin monto. Y directa es con monto. Entonces, yo le mando una confirmación, le digo, señor Juan Pérez, usted me debe 1.000.000. Así lo estoy diciendo con la deuda que tiene al 31 de marzo de 2021. Por lo tanto, le digo, espero su respuesta, por favor. Entonces, él calculará, verificará y al final me remitirá la respuesta, ¿no? Y eso va a ser una confirmación externa, que es más confiable que una confirmación, o sea, en este caso siempre la externa es importante y en cuentas por cobrar es con dato, en cuentas por pagar es sin dato, ¿ya? Yo no le puedo decir, por ejemplo, yo le debo a usted 100.000, no, yo le debo como cuentas por cobrar, no podía decir, yo le debo a usted 100.000, tal vez le he pagado los 100.000 y mi contador no ha registrado. Si no yo le pago 100.000 y no has registrado mi contador, se ha olvidado, entonces sigue figurando como cuentas por pagar. Entonces, si yo le digo, señor, según mis registros, nosotros le debemos 100.000,
Entonces el otro que va a decir, sí, ah, claro, si dices tú que me des, me debes, pues, entonces estoy de acuerdo, va a decir, ¿no? Entonces, normalmente se lo pide en pasivo, dígame usted, señor, ¿cuánto le debemos? Y si le debemos, que adjunte documentos. Entonces, de esa forma se hace la confirmación, ¿no? Externa. Entonces, con monto y sin monto. Con monto se llama directa y sin monto, confirmación ciega, ¿ya? Entonces, eso lo van a encontrar aquí, en este capítulo. Hay procedimientos, por si acaso. ¿Qué pasa si no me responde? Si no me responde el deudor, yo puedo hacer pruebas alternas. Entonces, puedo hacer cobros posteriores. Si yo le he dado un crédito a 30 días o a 60 días, tendría que pagarme en abril o en mayo. Entonces, yo reviso todos los comprobantes de abril y mayo, inclusive junio. Entonces, si en ese periodo ha pagado, entonces la deuda existe. Si no ha pagado, entonces hay duda de la deuda, entonces haré más procedimientos, ¿no? Más procedimientos, no más procedimientos de auditoría. Entonces eso se llama procedimiento alterno de cobros posteriores. Y eso también habla la NIA 505. La NIA 500 habla justamente de examinar los subsecuentes desembolsos de efectivo o correspondencia de terceros, ¿no? Entonces, te pidas cobros posteriores. Entonces, aquí lo van a ver. Hay procedimientos de auditoría y normalmente estos procedimientos para establecer la suficiencia de la evidencia. Entonces, ¿qué es la suficiencia? La cantidad de evidencia para sustentar mi conclusión y mi opinión. Si falta evidencia, no voy a llegar a la misma conclusión, por tanto va a haber diferentes conclusiones, ¿no? Entonces, normalmente voy a ver eso. Tengo prueba de controles para hacer, tengo pruebas sustantivas, sí. Normalmente voy a hacer pruebas de detalle. Normalmente encuentros por cobrar son detalles, porque es que deudor por deudor la confirmación, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ser pruebas de, ¿no? De detalle. Entonces, ahí está. Y aquí tengo, digamos, el taller. Entonces, aquí tengo, ¿no? Cómo va a ser organizado y aquí está el planteamiento. Antes de entrar al planteamiento, vamos a abrir nuestros estados financieros de Moodle. Tengo aquí a Moodle, me voy a ir. Entonces, está en el tema 1, por si acaso, en el tema 1. Tema 3, tema 1. Aquí están los estados financieros que estamos auditando. Ustedes pueden abrir y aquí está. Estados financieros al 31 de marzo de 2021. Entonces, me confirman si se ve. Tienen cuentas por cobrar. Igual tienen 2. ¿Me confirman si se ve? Se ve, Luis. ¿No ve? Entonces aquí está cuentas por cobrar comerciales por 33 millones y otras cuentas por cobrar por 24 millones. No utiliza la cuenta exigible. ¿Ya? Entonces vamos a auditar en el cociente, vamos a auditar más o menos 57 millones, ¿no? 50, casi 58 millones en el activo cociente. Pero también tienen en el no cociente. Tiene cuentas por cobrar comerciales por 618,000 y otras cuentas por cobrar tiene por 29 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces hay cuentas por cobrar que son a corto y largo plazo, ¿no? Entonces vencen en menos de un año, cociente. Los que vencen en más de un año, no cociente. Entonces, yo tengo dos opciones. Auditar solo cociente y hacer otro programa para no cociente. Auditar en uno. En este caso vamos a auditarlo cociente y no cociente, una sola sumaria. ¿Ya? Entonces vamos a auditar los 153 millones, 33 millones. Ah, no, entonces, ¿qué es llamar? 33 millones y 24 millones, que son 156, 150, no, 57 millones, son 58 millones. Y vamos a auditar también aquí 29 millones, casi 30. ¿No? Entonces estamos auditando más o menos 97 millones, casi 98 millones, ¿no? 98 millones que vamos a auditar. Entonces yo voy a armar con esto. Ah, y está en la nota 5 y 6. Nota 5 y 6. Entonces me voy a ir a la nota para ver la nota 5 y 6. Entonces aquí tengo la nota 5. Cuentas por que va a comenzar a corto plazo, deudores por ventas. Y previsión por 11 millones, ¿no? Su previsión ha sido 11 millones, ¿no?
Y la cuenta por cobrar es 44 millones. Entonces, quitando la previsión, da 33 millones. Y aquí tengo no cociente, los 618.000. O sea, esta es la forma de exponer en las notas. O sea, está exponiendo cocientes y no cocientes en uno. Y otras cuentas por cobrar, ¿no? Entonces aquí tiene reclamos del seguro, anticipo de proveedores, 13 millones, ¿no? Cuentas por al personal, 5 millones. Entonces, al final tengo previsión para cuentas y cobras 1 millón y al final mi cuenta por cobrar es 24.942.000. Entonces, de esa forma yo ya tengo aquí. En base a esto yo voy a armar mi sumaria. Entonces me voy a mi sumaria para armar. Y tengo primero, antes de entrar al planteamiento, así como está aquí, yo no puedo auditar. Si me dicen cuentas por cobrar comerciales aquí, 43 millones, o no, 708 millones, 708.000, y deudores por ventas, 43 millones, para confirmar necesito saber a quiénes son esos deudores. Es persona A, B, C, sus nombres necesito. Entonces, así como está deudores por ventas, ¿a quién voy a confirmar? 43.000, no sé quién es. Entonces, necesito sus nombres para confirmar. Entonces, lo que hace aquí en el planteamiento del taller es poner eso. Aquí están los montos, por si acaso, de los estados financieros. Y estos 43 millones, por ejemplo, está disgregado en este, aquí abajo, dice, ¿quiénes son los 43 millones? Empresa constructora Caminito. Ah, entonces ya puedo confirmar. Empresa del Valle, ¿no? Empresa OAS, ABC, empresa Intermutum, entonces ingeniero, tal. Entonces yo ya puedo confirmar. Yo necesito tener los nombres de los deudores, porque si no tengo los nombres de los deudores, ¿cómo podría confirmar? Entonces necesito tener los nombres. Y está en el planteamiento. Y aquí también dice que los primeros 4 tienen garantías y los últimos 6 están por si acaso en juicio con la entidad y se han vencido sus cuentas por hace más de un año. Ya se han vencido hace más de un año, por lo tanto no están pagando hace más de un año señor. Y de eso trata aquí el planteamiento. ¿Ya? Entonces hay un planteamiento, entonces ustedes pueden leerlo. Y estas personas naturales no están pagando, se han declarado en quiebra y están en juicio con la empresa. Y aquí la aplicación práctica. Entonces yo voy a hacer la sumaria, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Entonces aquí hago la sumaria de acuerdo al balance, ¿no? Entonces aquí están los 33, los 24, aquí están los 618.000 y los 29 millones. Al final estoy auditando 87.700.000. Eso es lo que estoy auditando. Entonces, si me voy ¿no? a la auditoría, aquí dice que es razonable. Entonces, quiere decir, si dice razonable la conclusión, no he encontrado ningún hallazgo significativo que afecte estos saldos. ¿Ya? Verifico estos saldos, si quiere, corresponde con mayores, auxiliares, ¿no? Contables, para ver si ha salido de los registros contables. Verifico estos saldos con mayores. Entonces, digo que si no encuentro nada, aquí dice razonable, entonces no hay ninguna excepción. Aquí está la excepción, no hay ninguna, no se identificó ninguna excepción significativa. Después me voy a las deficiencias. No hay, también dice, no encontrar ninguna deficiencia de control interno. Si no hay ajuste, también diré que no hay ningún ajuste relevante, ¿no? En este rubro del activo exigido, conocido como cuentas por cobrar. Y aquí está mi programa, ¿no? Mi programa de auditoría. Entonces aquí está, ustedes por si acaso van a tener el lunes vamos a pasar con ustedes clases en la mañana, ya vamos a explicar el taller. El lunes vamos a explicar cómo van a hacer el taller, ¿ya? Todo el taller el lunes, ¿ya? Entonces aquí ¿no? Aquí están los objetivos que tengo yo como auditor y aquí están mis procedimientos. Entonces elaboré confirmaciones positivas con un monto. Entonces estoy ya explicando qué tipo de confirmación vamos a hacer. Realice el envío y recepción de confirmaciones. Entonces, y aquí realizar más de entrega de saldos para la previsión. A los deudores no se realizó ninguna o no fue posible efectuar la entrega de confirmación o no se tiene después de hacer una verificación de cobros posteriores, ¿no? Entonces,
Te dice aquí los procedimientos que debes hacer, lo básico. Y esto, primero tengo que hacer una planilla de confirmación. Yo tengo que ¿no? hacer una planilla para confirmar. En este caso, no son, es una hojita, ¿no? Vayamos al Banco Unión. El Banco Unión tiene cuentas por cobrar, ¿no? Todos los créditos que ha otorgado, tiene pues, un montón, debe tener 100.000 o 200.000 deudores, ¿no? Por lo tanto, yo voy a sacar pues, una muestra, ¿no? Y sacaré 20 o 30 o 40 deudores para confirmar, ¿no? Entonces aquí lo único que estamos haciendo es abriendo los saldos y quiénes son los deudores. Por ejemplo, aquí los 43 millones están abiertos en estos deudores. Empresa Constructora Caminito, Empresa Valles, OAS, ¿no? Entonces, yo defino en esta planilla qué voy a confirmar y qué voy a hacer procedimiento alterno. ¿Y qué no voy a revisar? Todo lo que es inmaterial no voy a revisar, ¿no? Entonces no voy a revisar. Entonces solo voy a decidir aquí qué voy a confirmar y qué voy a no confirmar. Entonces, ¿qué procedimiento alterno voy a hacer? Entonces, normalmente se envía y se envía la confirmación y en este caso se han recibido las primeras 4 confirmaciones. Los últimos 6 no han respondido. Se lo he enviado, pero no han respondido porque está en juicio. Y referencia a mis confirmaciones. Aquí está en el B4, B6, B8, ¿no? Mis confirmaciones. Entonces, yo hago de esa forma y en algunos casos no puedo hacer confirmaciones. Por ejemplo, aquí tengo lo que es previsión para cuentas incobrables, 11 millones. ¿A quién lo voy a confirmar? A nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Procedimiento alterno. Debo de calcular yo. Entonces, y así voy a hacer cuentas por cobrar comerciales a corto plazo, 600, es inmaterial. Ni siquiera averiguar quién es el deudor. Entonces, de esa forma voy a decidir qué confirmar y qué no confirmar. Entonces, esto es una planilla para eso, para decidir qué voy a confirmar y qué no voy a confirmar y qué procedimiento alterno puedo hacer. Entonces, y también aquí voy a decir qué no voy a ni siquiera examinar ni confirmar, por todo lo que tengan asteriscos que son inmateriales. Por ejemplo, aquí reclamos al seguro, 13.000, es inmaterial, ¿no ve? Aquí tiene lo que es cuentas por cobrar comercial a largo plazo, 618.000 es inmaterial. Si la materia es 7 millones, ¿cómo voy a revisar 13.000 demás cosas? Entonces, esto es una planilla para hacer confirmación de saldos. Y concluyo, si ha sido razonable el proceso de confirmación. Si es razonable, diré que es razonable el proceso de confirmación. En base a esta planilla, yo hago mi planilla de análisis. Entonces, ya me han respondido los deudores, sus confirmaciones, entonces yo hago mi planilla. Es la misma planilla de arriba, lo único que aquí dijo, me muestra auditar, es lo que yo estoy revisando, y aquí digo importe confirmado o procedimiento alterno. ¿Qué cosa es revisado? Entonces, en este caso, 10 millones, 9 millones, 8 millones, 6 millones están en el B6. Me han respondido, me voy, aquí están las confirmaciones que he hecho, por si acaso le he hecho a Empresa Constructora Caminito, y me responde, esta empresa Caminito me responde. Sí, efectivamente le debemos 10 millones y su fecha de vencimiento es el 30 de agosto. Entonces, quiere decir en menos de un año, por tanto, esto es corriente, ¿no? Y 10 millones, es 10 millones de referencia al B2. Entonces, lo único que hago es a mi planilla le mando, aquí está el B2, aquí está el B2, B4, 10 millones. Y así voy a hacer de cada uno. De cada uno voy a hacer cosas diferenciadas. Si coincide, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Si coincide, ahí muere. ¿Ya? Esta es revisión. Aquí tengo empresa del Valle, le confirmo, 9 millones y me responde. Si le debemos, dice, saldo a cobrar por cementito. Dice que es 9 millones, me responde, coincide, está en el B2, me voy al B2 y los referencio, ¿no? Me voy al B2 directamente, entonces aquí está B2. B6, 9 millones. Entonces B8, 6 millones y B10, 6 millones. ¿Dónde está? Me pasé. Aquí está.
Le confirmo 9 millones, entonces me responde, y aquí está, lo cosreferencio. El otro es, le hago a la empresa, hace una confirmación, me responde y es 8 millones, le cosreferencio, ¿no? Directamente. Veo también fecha de vencimiento, si es cociente o no cociente. En este caso vencen en mayo, entonces es cociente. Hay otra confirmación a la empresa ABC, entonces le digo 6 millones, me responde, dice que está de acuerdo con 6 millones, lo cosreferencio. Después tenemos cuentas por ya a esas 6 personas que están en juicio. Le hago con a Juan Pérez, no me responde. Le digo, usted me debe 900,000. No me responde y reviso. ¿Por qué no me responde? Voy a unidad legal, le digo, este cliente no me responde, ¿tienen algún juicio, alguna pregunta? Entonces la comprendo, me dice, estamos en juicio, licenciado, y aquí está su file. Me entrego el file, reviso yo el file. Y aquí pongo comentarios del auditor. Nos respondía la confirmación de 900,000, B2. Revisar sus expedientes, establecer que está en mora por más de 12 meses y está en acciones judiciales para su posible cobro, pero los deudores están declarados en quiebra por iliquidez. Esta información será considerada para el cálculo de la previsión para beneficios, ¿no? Para cuentas incobrables, ¿no? Lo que es previsión para cuentas incobrables. Entonces, esto como no me responde, yo tengo que hacer procedimiento alterno. Tampoco va a haber pago, ¿no? Porque está en juicio. Entonces, yo voy a hacer ese procedimiento. Entonces, hago lo mismo del otro, reviso su file y veo que está en juicio más de un año, por lo tanto, es para calcular la previsión para cuentas incobrables. Hago lo mismo de Roberto Rojas, igual no me responde, reviso su file y está en juicio. Andrés Coca, le confirmo, no me responde, reviso y está en juicio igual que los otros. Carlos Toro, lo mismo, no me responde, entonces reviso su file para ver, ¿no? Para ver en qué estado está este deudor. Sigue en juicio, está vencido más de un año. A la empresa Mutun, ¿no? Internacional Mutun también se lo ha mandado. Esta empresa no ha respondido. Y cuando uno le llama por teléfono, le ha dicho que el gerente o el presidente ha salido al exterior y cuando va a volver, ¿no? Cuando va a volver, lo vamos a responder. Eso te dice. Entonces aquí veo eso, no respondió, no canceló por más de un año y las boletas de garantía se han vencido. Si bien había boletas de garantía, se han vencido. Entonces, esto es un procedimiento alterno, ¿no? Que estoy haciendo. Aquí tengo otra empresa internacional de Alemania, le hago confirmación y de Alemania, por si acaso es anticipo para compra de activos. ¿Sabes de cuántos? 29 millones. Me voy a ir solo para mostrarles al B2. Aquí está. No cociente, anticipo para compra de activos fijos. Es una empresa alemana, por si acaso, por 29 millones. Está en el B18. ¿No? La respuesta en el B18. ¿Y cuánto es, según el cálculo que nos han respondido? 29 millones 199. 29 199. ¿Y cuánto tiene la entidad? 28 millones 919. Hay una diferencia. ¿De cuánto? De 280,000. 280,000 es inmaterial, porque la materia es 7 millones. Por lo tanto, no va a afectar la opinión. Pero puedo hacer, si quieren, esta hoja de trabajo, puedo hacer. Entonces, de esa forma voy a ver. Entonces, este señor de Alemania nos responde, esa empresa, y nos dice que has recibido en dólares. Ya has recibido en dólares, y vamos a ver, son 4 millones y alguito. Aquí está. Has recibido, dice, 4.130.000 dólares. 4.130.000. Entonces yo multiplico 4.130.000 por 7.07, que es el tipo de cambio para este taller, y al final me da 29.199. Eso copio, ¿no? Copio en la planilla B2 y saco la diferencia con lo que tiene la entidad, y salía algo de 200, ¿no? 200,000, ¿no? Entonces, cuando las confirmaciones son respondidas y no hay muchas diferencias, es suficiente tener la confirmación. Es suficiente.
También otro procedimiento que puede ser cobros posteriores, lo que les decía, a veces es mejor verificar los cobros que se han hecho en abril, mayo y junio. Ya normalmente se verifica 3 meses o 2 meses. Entonces, en este caso, hay anticipo a proveedores, 13 millones. Entonces, en estos 13 millones, en abril hay un registro. En abril hay un registro. En abril. Por lo tanto, su costo total va a ser 13 millones 727 mil, ¿no? Entonces, lo que he hecho es revisar los cobros que se ha hecho de estas cuentas en abril, mayo y junio. Entonces, aquí está. Y aquí tiene una marca de auditoría. Verificado descuento en planilla de avance de obra. Aquí he visto comprobante 248 y documentos de respaldo. Entonces, he visto, aquí está. Entonces, he visto de estos dos pagos sus comprobantes de respaldo. Entonces, de esa forma voy a documentar. Se llama cobros posteriores, ¿no? Entonces, lo que he cobrado a favor. Lo mismo hago con cuentas del personal, ¿no? Normalmente cuentas personales anticipos de salarios. Entonces, Soboce tiene más de 500 trabajadores, no voy a confirmar 500 trabajadores. Entonces, más económico es verificar si en el siguiente pago, en este caso en abril, si se ha descontado los anticipos anteriores, ¿no? Entonces, yo puedo ver esos anticipos anteriores si han sido devueltos o cobrados. Entonces, y también tengo los deudores, deudor 1, deudor 2, entonces, esto era de 1 millón. Entonces, de 1 millón, un ratito, por favor. Un riesgo inherente, han de escuchar. Mi hijita se ha venido a saludar. Ya, vamos a continuar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que va a ser es cobros posteriores. Lo que está en las cuentas por cobrar en marzo o en febrero, que con saldo a marzo, se han cobrado en abril, mayo o junio del siguiente año. Si se han cobrado, las deudas existen. Y si no se han cobrado, entonces hay duda ya, ¿no? Y hay duda, entonces yo tengo que hacer más procedimientos de auditoría para ver si tengo que crear previsión o no. Por ahí el deudor se ha muerto con COVID, por ejemplo. ¿Qué tal la empresa que me debe ha quebrado por COVID, porque sus operaciones han disminuido, sus ventas, demás cosas? Entonces yo tengo que ver, se llama cobros posteriores. Es un procedimiento alterno que normalmente se hace en cuentas por cobrar. Entonces, en este caso, se ha cobrado y no hay diferencias. Si no hay diferencias, es razonable. Entonces, las deudas existían. Entonces, también tengo que hacer la previsión para cuentas incobrables. La previsión, tengo que calcular. Yo calculo como auditor, no lo que hace la entidad. Entonces, en este caso, estoy usando un porcentaje por mora, digamos, de no vencidos, por ejemplo, hasta 30 días vencidos. Si está un mes vencido, 0%. Si está vencido de 30 a 60 días, 10%, 20%. Entonces yo
Si está vencido más de 180 días, más de medio año, directamente 100%, por ejemplo. Entonces, esto es una metodología, entonces, se aplica, hay que evaluar si aplica para todas las empresas, algunos no aplica, para algunos no. Entonces, hay que ver, en este caso, sí aplicaría para esta empresa esta metodología que ha hecho, digamos, la empresa. La empresa está aplicando esto, yo estoy de acuerdo, yo calculo. Entonces, en este caso, todas las personas que están en juicio, 100% de previsión, ¿no? 100%, directo. Entonces, 100% que están en juicio, ¿sí? Y están vencidos en más de un año, ¿no ve? Entonces, están directamente 100% de previsión sus saldos por cobrar. Yo calculo directamente. Inclusive aquí tienen cuentas por cobrar comerciales en ejecución, ya está en juicio, también 100%, pues, ¿no? Ya está en juicio 100%. Según mi cálculo, según mis cálculos, según auditoría, debía ser casi 11 millones mi previsión. La entidad tiene 12. Ustedes me dirán, ¿cómo 12? Tiene aquí 11 millones 500 mil, tiene aquí otro 1 millón, por si acaso tiene aquí otra previsión, y tiene 40 mil aquí. Si sumas los tres, da 12 millones 640 mil. Y yo te calculo 11 millones, hay una diferencia de 1 millón 700. Yo he revisado una muestra, no he revisado el 100%. Si revisaría el 100%, tal vez llegaría también a los 12 millones que tiene la entidad. Para mí, por lo tanto, esto está bien. ¿Cuál sería lo crítico? Yo calculo 10 millones, casi 11 millones, y la entidad tenga registrado, digamos, 5. Ahí sí, hay un ajuste. Yo calculo 11 y la entidad tiene 5. Entonces hay diferencia de 6 millones. Hay un ajuste. O al revés, yo calculo 10, ¿no? 10 millones y la entidad tiene, digamos, 30 millones o 20 millones. O sea, casi el doble. No puede haber esa diferencia. Normalmente las diferencias deben ser entre 10 y 15% o 20%. No puede haber más diferencia en este. Entonces yo tengo que ver. En este caso, esto es una metodología para calcular una previsión para cuentas incobradas. ¿Ya? En el caso de CEMAPA, por ejemplo, en el caso de CEMAPA, la CEMAPA yo puedo hacer una metodología de porcentaje de cobro. Ya no esta metodología. Por ejemplo, factura cada mes, digamos, 10 millones CEMAPA. Cada mes factura 10 millones. Entonces, yo agarro los últimos 5 años, de esos 10 millones que ha cobrado, que ha facturado en enero de hace 5 años, ¿cuánto ha cobrado a la fecha? Entonces, ha cobrado, digamos, el 80%. Otro ha cobrado, al siguiente mes ha cobrado, digamos, póngale el 75% y así. ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto no ha cobrado? Entonces, saco de los 60 meses, porque son 5 años, sería 60 meses, entonces saco el promedio de cuánto no cobra. Entonces, no cobra en promedio 25%, entonces ya tengo, es un porcentaje sobre ventas a crédito. El 25% normalmente no cobra, digamos, CEMAPA. Entonces, si tiene cuentas por cobrar de 100 millones, 25% su previsión. Directamente va a ser 25 millones de previsión para cuentas incobrables. Si la entidad tiene registrado solo 10, hay un ajuste de 15 millones. Entonces, de esa forma se calcula, va a depender mucho de la empresa, ¿ya? Entonces, vas a ver, de esta forma se ve la previsión. Y hay que ver presentación y revelación. Presentación es cocientes y no cocientes, y revelación son notas, ¿ya? Notas, hemos visto aquí que hay notas, está en la nota 5 y 6, si no me equivoco, lo que es cuentas por cobrar. Y son comparativas, siempre son comparativas. Ya siempre van a ser comparativas. Si son comparativas y hay notas, sería razonable la presentación y revelación de las cuentas por cobrar. Y eso podemos ver, por ejemplo, solo para mostrarles, también podemos verlo en lo que es en CBN. Son comparativas. Si ustedes ven, aquí está CBN, créditos comerciales, créditos diversos, ¿no? Entonces, no tienen notas completas CBN. APIL, aquí está. Cuentas por cobrar comerciales, sociedades relacionadas y otras cuentas por cobrar. Entonces, me voy a estos, y siempre son comparativas, siempre. Y una cosa también, que las notas deben tener qué política están aplicando para la previsión. Vamos a ver aquí de PIL, seguro que dice la política. Aquí está, principales políticas contables.
Entonces aquí de PIL, igual es SOBOSE, consideradas de inflación, ejercicio, uso de estimaciones, transacciones, operaciones relacionadas, inversiones temporales, inversiones mantenidas para la venta, inventarios, ¿no? Otras inversiones, cuentas por cobrar. Aquí dice, corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura registrado, previsiones ¿no? Evaluadoras en caso de existir evidencias objetivas de riesgo de pago por parte del cliente. El cálculo de esta previsión se aplica al 100% de las cuentas por cobrar que tengan un vencimiento superior a 365 días y las enviadas a cobranza judicial. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas deudas que tengan más de un año de vencida, 100% de previsión. Así está diciendo, por ejemplo, el caso de lo que es PIL, ¿no? Entonces puedes ver. Vamos a ver qué dice lo que es SOBOSE. SOBOSE, por si acaso, también tiene aquí en la nota, en la política contable, para que hay que tomar en cuenta. Una extranjera, previsión, aquí está. Las previsiones para cuentas incobrables de las, ¿no? De las cuentas por cobrar comerciales o a excepción del sector público y excepto por las que cuentan con garantías real, que es una garantía, una hipoteca, por ejemplo, es real, una hipoteca, constituida a favor de la sociedad, se determina aplicando porcentajes del 10 al 100% progresivamente en función a la morosidad de las cuentas por cobrar, desde las cuentas por mora hasta mayor a 91 días, hasta cuentas con mora a mayor a 1080 días, dice. O sea, que 100% directamente si pasan un monto X, en este caso 180 días. Entonces, esto es su política de ellos. Yo he hecho mi política como empresa, entonces como auditor, y he calculado 11 millones y ellos tienen 12, entonces está razonable. Entonces, siempre hay que revisar sus políticas. Estas son políticas que ha hecho la empresa. Entonces, es importante tomar en cuenta. No sé si alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. Vamos a dejar de compartir. ¿Alguna duda, alguna consulta tal vez? ¿Qué dice Efraín? Que he visto un Efraín Martínez. Buen día, licenciado. Está todo claro, licenciado. Ya, pues entonces las cuentas por cobrar son cuentas por cobrar. Si ustedes harían, si sus padres registrarían todo lo que les da la plata a ustedes hasta ahora, desde que han sido niños, ¿cuánto ya deberán, no? ¿Cuánto creen que deben a sus padres? Si fueran todo poco, si registraría todos los gastos que les da cuentas por cobrar, hijo uno, cuentas por cobrar, hijo uno, hijo, ¿cuánto deberán a sus padres? Es un montón de plata, ¿no? Por si acaso. Entonces, y en algún momento puede ser que lo devuelvan, ¿no? Se lo paguen cuando trabajen, pero hay otros que se van a hacer loco y ni siquiera le van a dar para sus gustos, ¿no? Ni siquiera le van a mantener cuando sean viejitos, ni siquiera lo van a llevar al médico, entonces ahí va a ser castigo, ¿no? Van a crear una previsión y al final cuando ni le dan ni le saludan, entonces ahí va a decir castigo, ¿no? Directamente va a castigar sus cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, igual en las empresas, siempre hay riesgo de que los deudores no paguen, ¿no? No paguen, fallezcan, mueran, quiebren las empresas, siempre hay riesgo. Entonces, para eso se crea la previsión para cuentas incobrables. ¿Está bien? No sé si alguna pregunta, si no hay preguntas quedamos aquí y el lunes nos veríamos y vamos a explicar el taller, cómo va a ser el taller de ejecución, porque se supone que ya han terminado, entonces el lunes vamos a explicar a este grupo y al otro grupo vamos a explicar el miércoles, el otro grupo, el taller. ¿Ya? Y también vamos a explicar en seminario, el lunes no hay clases de seminario, el martes es feriado, el miércoles sí vamos a explicar ya seminario al grupo 10 y el jueves al grupo 24 respecto a la auditoría SAICO del taller. No sé si alguna pregunta, alguna consulta. Eliseo, una consulta. Sí, adelante, Juan Ramiro. Con respecto a lo que es a la carta de confirmación 9, ¿esto lo elabora la consultora o la empresa para mandarlo al proveedor? Le elabora la consultora, le elabora pero en el membrete de la
¿qué se llama? En el membrete de la empresa. El que firma no es el auditor, sino firma la empresa. Ejemplo, ¿por qué no firma el auditor? Porque el auditor no tiene ningún contrato con el deudor. El que tiene el contrato, él es el deudor, es entre el deudor y la empresa. Entonces, el auditor lo que hacemos, normalmente se lo elabora, se lo pone todas las cartas, se lo pone la fecha, y se lo manda en un pendrive o se lo manda por correo electrónico o por WhatsApp a la empresa y le decimos queremos que nos confirme estos saldos. Entonces ellos tienen su propio número, por si acaso, como emiten notas de la empresa, ellos tienen su número de control, pueden aumentar, pueden cambiar también un poquito su contenido, si gustan, pueden cambiar, pero lo que no pueden cambiar es, por ejemplo, el monto, ¿no? El monto normalmente está salido de sus estados financieros, eso no va. Y firma normalmente el gerente de la empresa. Lo ideal es que firme el gerente o el presidente de la empresa, ¿ya? Pero a veces dice, no tengo tiempo, va a firmar el gerente financiero. Ya, vale, digamos, ¿no? Vale. Pero normalmente lo ideal es que firme el gerente general. ¿Ya? No firma el auditor. Pero en el sector público sí. En el sector público la Contraloría puede firmar. La ley le faculta pedir información. En el sector público la Contraloría firma. Estamos haciendo auditoría a la alcaldía de Cochabamba, queremos cuentas cuánto debe usted, según los hechos, usted debe 100 millones. Listo, aquí está. Firma la Contraloría, porque la ley le faculta, pues, por eso es. Igual, pues, si hace la auditoría a la ASFI, igual la ley le faculta para pedir información a la ASFI, ¿no? Igual así, el SIN también te puede pedir, la ley le faculta, pero cuando no hay esas leyes, porque son entes que regulan, ¿no? En este caso, pero si no hay, entonces en el sector privado, normalmente firma la misma, el auditor hace los proyectos de nota, pero la entidad tiene que firmar. Y saca en su membrete de la entidad, no saca en el membrete de la firma. ¿Está bien? Ok, gracias, Lice. Listo, pues un gusto. Si no hay preguntas, nos veríamos el lunes. ¿Quién ha ganado las elecciones? A ver, tal vez me pueden informar, no sé. ¿Quién ha ganado de los estudiantes? Había, creo, ¿qué llama? FEAR, no sé qué era el otro, no sé qué era. FEAR ha ganado, Licen. ¿En todas las carreras? Parece que sí, ayer estaban publicando eso. Tienen apoyo, está bien, pues. Si tienen apoyo.